vamos a terminar con Fran Ribadas, que es profesor y doctor en la Escuela Superior de Ingeniería Informática de la Universidad de Vigo y especialista en ciberseguridad, que nos va a contar, yo creo que una de las partes más prácticas, ¿no? y más que más os va a servir, sobre todo estas 4 primeras semanas, ya no a nivel vital, ¿no? Pero estas 4 primeras semanas con los entrenamientos, pues Fran os va a decir ahora cómo meteros en la plataforma, etcétera. Fran, adelante, muchísimas gracias. Hola, buenas tardes, ¿me escucháis? Sí, vale. Sí, sí. Voy a intentar compartir. Vale. ¿Estáis viendo mi Sí, escritorio, espero? sí, lo vemos, Fran. Bueno, pues buenas tardes a todas. Como han dicho, yo soy Fran Ribadas de la Universidad de Vigo, del campus de Ourense. El plan para esta tercera parte de la sesión de esta tarde es explicaros un poco cómo vamos a organizar esta fase uno del entrenamiento de- de la edición de este año de Women Hack. Explicar un poco la plataforma, cómo están organizados los retos, cómo van a funcionar la dinámica de los foros. Explicaros un poco la idea que tenemos respecto a los webinars, a los seminarios que vamos a ir haciendo estas semanas. Y mi idea era terminar viendo de nuevo un poco la plataforma e intentar ver algunas ideas de cómo enfrentar pues, un par de retos de ejemplo. Entonces, os comento un poco respecto a la organización de estas 4 primeras semanas de la fase de entrenamiento. Tenéis el equipo de entrenadores que vamos a estar haciendo seguimiento en la plataforma y vamos a ir creando los retos que se van a ir publicando en la plataforma. Bueno, vi antes se ha conectado Rasvan y Efren. Pero bueno, vamos a participar por parte de la Universidad de Granada, Razvan Raduco y Ricardo Rodríguez. Tenéis aquí los nicks que tenemos en los foros de la plataforma, por si llegado el momento queréis enviar un mensaje directo a alguno de nosotros, pues sabéis cómo dirigiros. Por parte de la Universidad Carlos III de Madrid, el entrenador es José María de Fuentes. Y por parte de la Universidad de Vigo vamos a estar yo, Francisco Ribadas y Francisco Rodríguez, que es bueno, el coordinador de todo esto, que hoy no ha podido estar. Y también va a funcionar como entrenador y también como gestor de la plataforma Efren Barón, que Efren tiene un rol doble porque viene de una empresa y también de la universidad. Entonces, es un poco las personas que van a estar detrás de la plataforma de los retos y de los foros. Eh, la plataforma voy a hacer un pequeño repaso ahora por encima para que veáis un poco la pinta que tiene, cómo están organizados los foros, perdón, cómo están organizados los retos y cómo vamos a gestionar los foros. Bueno, la plataforma, todas deberíais de haber recibido los enlaces y las credenciales de acceso. Es en https womenhack.es. Estos datos que tenéis aquí son los datos de contacto en caso de alguna incidencia. Si tenéis algún problema para conectaros a la plataforma, o el funcionamiento de la plataforma, lo que sea, pues tenéis un email de contacto, info@ourensec.org, y hay también un teléfono para llamadas o mensajes de WhatsApp para ese tipo de incidencias o soporte, ¿vale? Deberían de haberse creado las cuentas de todas las participantes, pero bueno, es algo que estamos revisando. Y en caso de que haya cualquier problema de acceso o contraseñas que se hayan perdido o lo que sea, pues tenéis estas vías de comunicación y de comunicación de incidente. Vale, bueno, dentro de un momento
me conectaré a womenhack.es y veremos un poco cómo está organizado. La otra cosa que también os quería comentar es la idea de los webinars, cómo tenemos pensado plantearlo, aunque esto en función de las necesidades que vayáis teniendo las usuarios de la plataforma, pues se puede ir ajustando. La idea es eso, aparte del soporte que hagamos sobre los foros de la plataforma de retos, eh, hemos planificado inicialmente, aunque estas fechas y estas horas se pueden ir ajustando, una serie de webinars temáticos para, por un lado, repasar fundamentos para distintos tipos de retos y también para resolución de problemas o dudas que vayamos detectando que son comunes a varias de las participantes. La idea es eso, es hacer una serie de webinars. En principio los vamos a planificar para los martes de las 4 semanas que nos quedan, más una especie de webinar con la idea de hacer una retrospectiva de la competición del sábado 14 y revisar pues, los retos de esa competición del sábado 14, pues que hayan sido más problemáticos. Ya os digo, tanto las temáticas como las fechas son tentativas, iremos publicándolas en la plataforma. El primero será el martes de la semana que viene a la 1. Todos los webinars que vamos a plantear se harán en vivo, pero se grabarán, serán sesiones parecidas a las que estamos teniendo hoy, con esa idea, resolver problemas o dudas que hayamos detectado e intentar daros pues, unas guías en cuanto a fundamentos y técnicas o ejemplos de las distintas tipos de retos que vayamos haciendo disponibles en la plataforma. Ya os digo, este es un poco el calendario de webinars que vamos a tener. El de la semana que viene lo vamos a dedicar un poco a hacer un repaso de criptografía y estenografía aplicada al tipo de retos de capturar la bandera que vamos a hacer en la plataforma. Los otros están pensados con estas temáticas, pero es algo que podemos ir ajustando en función de las necesidades que detectemos en base a vuestra actividad en los foros. Bueno, esto es la despedida final. Entonces, os voy a explicar un poco cómo hemos organizado la plataforma y cómo va a ser la dinámica de trabajo con los foros de seguimiento que vamos a tener. Y aprovecharé esta sesión primera para ver por encima cómo funciona la plataforma de retos CFC y ver un par de retos y un poco las aproximaciones que se pueden seguir. Lo que os digo, la mayoría de vosotros ya deberíais de haber tenido acceso a la plataforma. Si alguna tiene algún problema, estas son las vías de contacto para incidencias y problemas. La plataforma la tenéis en womenhack.es. Bueno, una vez que os loguéis, pues esta es la portada que tenéis. Y tenéis aquí pues la vista de los desafíos que vamos a ir, bueno, eh, a lo largo de esta semana vamos a ir añadiendo nuevos desafíos. Tenemos una primera colección de los desafíos o los retos así un poco más sencillos y directos y la idea es ir aumentando un poco la complejidad y la dificultad, hacer retos que mezclen distintas técnicas y ese tipo de cosas. Bueno, esta es la lista de retos que hay de momento. Ahora volveremos sobre esto. Podéis ver en esta sección que pone progreso y también en vuestro perfil, eh, podéis ver los retos que habéis realizado y la puntuación que habéis ido acumulando a lo largo del tiempo. Eh, y después tenéis también aquí arriba, ¿vale? Este es de nuevo, este menú de arriba está también la lista de desafíos y tenéis también el acceso al foro complementario a los retos. En el foro también deberíais de haber tenido vuestras cuentas creadas. De nuevo, cualquier problema, cualquier incidencia, contactar con lo que os había comentado antes,
el email de contacto con este WhatsApp o este teléfono. En el foro vamos a ir, por ahora lo que hemos hecho es abrir un hilo en el foro para cada uno de los retos que hemos publicado hasta el momento. Abriremos también hilos con colecciones de herramientas, con colecciones de recursos complementarios, como otras plataformas eh, de retos de ciberseguridad, o guías, o manuales, documentación, herramientas, ese tipo de cosas. Eh, los entrenadores vamos a ir pues eso, haciendo seguimiento de este foro. Aquí hay unas dudas que algunas compañeras vuestras pues fueron poniendo en el día de ayer. El trabajo de los foros, en principio, bueno, hay una portada con las normas del foro, las guías de buenas prácticas, etcétera. Y la idea es eso, es que vayáis poniendo en estos hilos para cada reto los problemas que tengáis, las dificultades que encontréis. Eh, en principio, las personas que nos vamos a dedicar al rol de entrenadores vamos a ir respondiendo esas respuestas. Nada os impide también a vosotras pues, ayudar a vuestras compañeras, formar equipo o ir comentando los problemas que os habéis encontrado, las herramientas que habéis ido usando para los retos. Creemos que ese diálogo entre vosotras, las que sois de la misma universidad, es más fácil, pero los que sois de distintas universidades podéis centralizarlo sobre los hilos de los foros e iros ayudando, recomendando herramientas o explicando las pruebas que habéis hecho y que no han salido y ese tipo de cosas. Entonces, esta es un poco la estructura que vamos a seguir en los foros, un hilo por cada reto. Volviendo a la página principal, al listado de desafíos, tanto en explorar los desafíos como en esta opción de ver los desafíos. Aquí vamos a ir presentando los retos pues, a medida que los vayamos incorporando y que vayamos viendo que vais avanzando y resolviéndolos. Lo hemos organizado en bueno, una serie de temáticas, de bloques. Eh, los bloques se corresponden más o menos con las temáticas habituales de este tipo de retos de ciberseguridad. La idea de las plataformas CFF, de captura la bandera, todas tienen un funcionamiento similar. Tenemos, por ejemplo, un reto con una descripción y una serie de adjuntos a ese reto. En este caso no hay un adjunto, pero sí tenemos aquí un mensaje que tenemos que hacer cosas con él. En otros casos, el reto que tenemos es una descripción y algún fichero adjunto, algún documento adjunto, algún recurso adjunto con el que tenemos que trabajar. Y la idea de estos retos de captura la bandera es demostrar que has completado el reto habiendo sido capaz de identificar el flag, la bandera que caracteriza ese reto. ¿Vale? Entonces la idea es que ese flag, esa bandera, es una evidencia de que el reto se ha completado. La filosofía en general de todo este tipo de retos de captura la bandera es ejercitar conocimientos de las distintas áreas de la ciberseguridad. Ya digo, aquí lo hemos organizado en estos bloques, aunque a medida que vayamos avanzando y vayamos añadiendo retos más complejos, eh, esa categorización y esos bloques ya no son tan puros y va a haber retos donde va a haber que mezclar cosas de, de ingeniería inversa con técnicas de criptografía, etcétera, ¿vale? Entonces, en retos más complejos se combinan distintos conocimientos de distintas áreas de la ciberseguridad. Y esa es un poco la idea. Son retos para ejercitar conocimientos de distintas áreas de la ciberseguridad y también para ejercitar la creatividad y la experiencia que tengáis. Ya hay, algunas de vosotras ya han completado bastantes de los retos que propusimos en esta primera tanda. La idea
sobre todo en esta primera semana, es que aquellas de vosotras que nunca hayáis participado en una competición de este estilo, de captura de la bandera, empecéis con unos retos sencillos, unos retos más o menos manejables, para que vayáis viendo un poco la dinámica y sobre todo pillando esa idea de la experiencia, de cómo enfrentarse a este tipo de retos. Lo que os decía, el conocimiento de las distintas áreas que cubrimos, pues depende un poco de las asignaturas que hayáis tenido en vuestras titulaciones, de la experiencia que tengáis vosotros por formación propia, de la habilidad que tengáis buscando en Google o consultando a ChatGPT. Y después hay otra parte que es lo que os decía, la parte de creatividad y experiencia, que es un poco lo que esperamos que cubráis con estas primeras 4 semanas de entrenamiento. Que veáis cómo funcionan estos retos, qué tipo de estrategias se pueden usar, por dónde tenéis que llevar vuestra mente para intentar encontrar los caminos que la solución. Entonces, esto es un poco la plataforma de desafíos y después por otro lado el foro. Para cada desafío hay un hilo en donde, lo que os decía, podéis poner vuestros problemas, vuestras dudas, para que las resolvamos las personas que estamos actuando como entrenadores o también para que compartir con vuestras compañeras y decir, pues mira, he encontrado esta herramienta de análisis forense que puedo aplicar para analizar un fichero de log con no sé qué. Entonces, compartís vuestros logros para que otras compañeras también los puedan usar. Como os dije antes, si volvemos un poco al frontal, podéis ir viendo vuestro progreso, la puntuación que habéis tenido con los retos que habéis completado, el ranking que tenéis en esta etapa de entrenamiento. Este ranking es simplemente orientativo para que os hagáis una idea de lo que habéis hecho. Este ranking no tiene que ver con la competición real del sábado 14. Vale, esta es la fase de entrenamiento. Entonces, quería pues darle un poco de vuelta a las categorías que hemos planteado. Ya os digo, para estos primeros desafíos más sencillos sí que son categorías estrictas, así que estos retos que tenemos sí que son de una tipología concreta, pero ya os digo, a medida que las cosas se compliquen y haya retos un poco más complejos, pues los retos tendrán piezas que tienen que ver con algunas áreas y con otras. Os enseñé antes el interfaz, es siempre el mismo, hay una descripción explicándoos esa flag, esa evidencia de que habéis completado el reto, cómo la tenéis que presentar, y tenéis una caja de texto donde la tenéis que incluir, ¿de acuerdo? En el bloque de criptografía, lo que se trata es de que ejercitéis habilidades y trabajéis con herramientas para eh, analizar o romper sistemas criptográficos, y aquí típicamente las flags que os van a pedir, las banderas que os van a pedir como comprobante de que el reto se ha comprobado, es o el descifrado de un mensaje, como sería este caso, o aprovechando algún defecto de una implementación de cifrado, pues descifrarlo o encontrar una clave secreta por fuerza bruta o lo que sea, ¿vale? Hay distintas variantes de esto. En el caso de los retos de tipo web, lo que se trata es de aprovechar las características de las aplicaciones web o características vinculadas a vulnerabilidades típicas de las aplicaciones web. Y en este caso, los flags que se piden pues son datos sensibles que están presentes en una página web, en una aplicación web, o demostrar que has conseguido un acceso no autorizado a una web con algún tipo de vulnerabilidad, pues eso, presentando como flag una palabra que aparece en una parte privada de una página, de una aplicación web o lo que sea. ¿De acuerdo? Entonces aquí lo que se explota son problemas conocidos de aplicaciones web o defectos de autenticación. En el caso de los retos de exploiting, de explotación o de análisis de malware, aquí lo que se trata es de explotar binarios vulnerables o de explotar, en caso de que dispongáis del código fuente, explotar vulnerabilidades presentes en esos binarios o en ese código fuente
para acceder a una flag. Una flag puede ser una salida que nos dé el programa ante determinadas condiciones, o la flag, lo que queremos para obtener esa flag es hacer que el programa siga determinado curso de ejecución a nuestra conveniencia para obtener una salida que es la flag que demuestra que hemos conseguido completar ese reto. Lo que se trata de aprovechar en estos retos de exploiting es problemas de desbordamiento de buffer para cambiar el flujo de ejecución o para inyectar código, o aprovechar defectos de estos programas, bien en código fuente, bien en código compilado, que permitan escalada de privilegios para conseguir hacer cosas no previstas y demostrar que habéis hecho esas cosas no previstas. Los retos de reversing son similares, es un caso particular de exploit. En este caso se centra sobre todo en encontrar flags que están ocultas o bien en el código de una aplicación, o bien deducir el algoritmo que sigue un programa ejecutable para llegar a determinado punto y demostrar que has conseguido llegar a ese punto. Aquí el objetivo es entender cómo funcionan los binarios y aprovechar esa comprensión para encontrar pues, ese tipo de flags. Los problemas de OSINT, de Open Source Intelligence, de inteligencia de fuentes abiertas. Aquí lo que se trata son retos en donde se trata de encontrar información usando recursos públicos disponibles, usando información que está disponible pues, en redes sociales, en los buscadores convencionales como Google o Bing, o rastrear una dirección IP y obtener información del propietario de esa dirección IP, que eso es el flag que demuestra que has conseguido hacer ese análisis. También podrían entrar aquí el análisis de metadatos de las imágenes para extraer información no evidente de una imagen o de un archivo de texto o perdón, de un archivo de audio. Análisis malware o ingeniería inversa pues es también una cosa parecida a lo del exploiting y reverse. Entonces, esto es un poco como estamos planteando la plataforma de retos, de desafíos. Y lo que quería, bueno, después también había otro tipo de retos que no entrarían en estos epígrafes, pero bueno, tendríamos retos de estecanografía o retos de análisis forense, que sería hacer un simulacro del trabajo de Pilar, que os explico antes. Y ahí se trata de analizar pues, sistemas de ficheros o encontrar archivos eliminados, algún tipo de análisis, pues eso, de ficheros, de tráfico de red o de volcados de memoria o de log, para encontrar una pieza de información que es la evidencia, la flag, que tenéis que presentar como demostración de que habéis completado el reto. Entonces, lo que os decía, quería aprovechar un par de estos retos, sobre todo para la gente que nunca se ha enfrentado a una plataforma de captura a la bandera, para ver un poco cómo enfrentarse a este tipo de desafíos. Entonces, en concreto, también quería aprovechar esto para presentaros una pequeña colección de herramientas online. Para estos primeros retos, no, bueno, no sé si en algunos sería imprescindible, pero bueno, en general no es necesario eh, trabajar con herramientas muy específicas. Hay herramientas online que os pondremos los enlaces en el foro de la plataforma que permiten hacer pues, algún tipo de análisis desencriptado o análisis de, de código binario. Entonces, yo digo, en principio, quienes no tengáis pues un Kali Linux, que es la distribución Linux que habitualmente se usa en este tipo de ejercicios, pues que podáis empezar a hacer cosas sin necesidad de instalar nada en vuestros equipos. Bueno, esta es la página de Kali Linux, kali.org, y aquí tenéis en Get Kali pues distintas alternativas para instalaros esta distribución de Linux. La ventaja que ofrece Kali Linux, bien sea una instalación nativa o mediante máquina virtual, o incluso lo podéis instalar en Windows con el Windows Subsystem for Linux,
es que ya trae empaquetada una colección muy, muy amplia de herramientas de ciberseguridad y algunas de ellas pueden ser útiles. Les digo, para lo que os quería enseñar hoy, simplemente quería comentaros algunas herramientas online con las que podéis empezar a hacer cosas y después ya, una vez que eh, tengáis un poco más de soltura con esto, pues el camino natural es acabar instalando Kali Linux o algún tipo de herramientas. No lo hemos puesto en el foro, pero añadiré estos enlaces en una entrada del foro con herramientas online para ir empezando con ellas. Entonces, vamos a hacer una especie de simulacro de cómo nos podríamos enfrentar a un par de estos retos. El primero que os quería comentar un poco por encima es este que pone V1 encriptado 1. Este reto no tiene recursos adjuntos, es simplemente en la propia descripción del reto. Nos dice que nos dan un mensaje aparentemente ilegible y el flag, la comprobación de que hemos completado el reto, es la versión en claro de este mensaje que aparentemente no sabemos lo que es. Entonces, la estrategia a emplear en este caso, bueno, es un poco lo que abordaremos en el webinar de la semana que viene, que está un poco centrado a ver tips a la hora de resolver problemas de cifrado que tienen que ver perdón, problemas, retos de captura de la bandera que tienen que ver con cifrado y esteganografía. Entonces, eh, viendo el enunciado de este reto, nos dan un mensaje aparentemente oculto y queremos saber lo que está representado aquí dentro. Con la información que vemos aquí, las que hayáis visto alguna asignatura de criptografía, pues sabéis que hay, por un lado, cifrado simétrico, que usa una clave secreta para cifrar y descifrar, y cifrado asimétrico, que usa dos claves, una para cifrar y otra para descifrar. En principio, con la información que tenemos aquí, no es directo deducir cuál sería la clave o las claves que tendríamos que emplear para descifrar esto. Entonces, lo que nos llevaría a pensar, o un camino que habitualmente siempre vamos a probar cuando nos enfrentamos a una información de este estilo, es que esto realmente no está cifrado, no está encriptado, sino que está codificado de alguna forma. ¿Vale? La diferencia entre codificación e encriptación, que en codificación es simplemente los datos se escriben de otra forma, como unos datos que se codifican en Morse o que se codifican en Braille, los datos siguen siendo los mismos, pero la forma en la que los representamos es diferente. Mientras que en un problema de cifrado o de encriptado, los datos sufren una transformación gobernada por una o varias claves para obtener una versión ilegible que necesita esa clave o una clave complementaria para volver a su forma original. Entonces, esto es un poco lo que os decía antes de estos ejercicios, de estos retos, estos desafíos, combinan dos cosas. Por un lado, conocimientos sobre campos de la ciberseguridad y por otro, la creatividad que cada uno de nosotros tenga y la experiencia que podamos tener. Entonces, es lo que os decía, estoy aquí intentando un poco encaminar el razonamiento hacia eso. A priori no es fácil ver cuál sería la clave de descifrado, entonces igual esto no está cifrado, simplemente está codificado con algún mecanismo de codificación. De nuevo, aplicando conocimiento de distintas áreas de la ciberseguridad y también conociendo un poco de experiencia en relación a los retos de captura a la bandera, muy probablemente esta secuencia donde hay letras mayúsculas, minúsculas, números y sobre todo este signo igual, nos puede llevar a pensar que esta cadena está codificada usando una codificación, que es la codificación base 64. Vale, estoy haciendo un poco de trampa, estoy adelantando los acontecimientos. Aquellas de vosotras que ya hayáis hecho retos de captura de la bandera, pues la idea de codificar las cosas en base 64 es bastante habitual y es casi un meme
que cuando te encuentras algo acabado en igual con letras, números y dígitos, intentes decodificarlo en base 64 para probar lo que pueda haber pasado. Entonces, la idea de base 64 es eso, es codificar mediante caracteres imprimibles datos en binario. Entonces, es una codificación fija. Realmente hay varias variantes de la codificación base 64, pero todas juegan con lo mismo. Cogen datos de, eh, de 6 bytes en 6 bytes, datos binarios, aunque aquí son datos que codifican ASCII. Cogen datos de 6 bits en 6 bits y los codifican con forma estatal. El origen de base 64 es una forma de codificar datos binarios mediante caracteres imprimibles para evitar problemas de codificación, todo lo que sabéis de codificación en la memoria de Big Endian y Little Endian. Y lo que os decía antes del igual, el igual suele usarse como símbolo de relleno en las codificaciones base 64. Esto es un poco lo que os decía de experiencia previa a la hora de enfrentarse a los retos. Entonces, muy probablemente eh, eh, esta cadena esté codificada en base 64. Y os digo, casi siempre que os encontréis con cadenas con esta pinta, lo que vais a hacer es probar a decodificarlas para ver si conseguís algo. Para decodificar base 64 hay muchas herramientas en línea, lo podéis hacer, hay herramientas en línea de comandos que decodifican, pero tenéis por aquí, esta es una, si buscáis en Google base 64 decoder, os salen muchas cosas. Entonces, ese sería un poco, estoy casi dando hecho el reto, pero bueno, sería un poco el razonamiento que habría detrás de esto. Ya os digo, se trata de combinar conocimiento previo que tengáis de distintas áreas de la ciberseguridad con creatividad que tengáis vosotras y experiencia de cómo se gestionan este tipo de retos. Entonces aquí el rol de la experiencia era eso, era este igual, una flecha que te dice prueba a ver si es base 64. Aquí os comento, esto ya digo, está pendiente de incluirlo en el foro, pero os incluiremos un hilo con herramientas propuestas. Esta herramienta, CyberChef, tenéis aquí el enlace, tiene un montón de pequeñas herramientas que se pueden combinar y entre ellas pues hay una conversión a base 64 y una decodificación de base 64. Vale, entonces tiene pequeños módulos de criptografía, esteganografía, reversing, se puede usar para distintas cosas y es una forma cómoda de empezar a hacer estos retos sin instalar una nueva distribución o sin instalar herramientas específicas. Esta otra solo tiene herramientas de criptografía, pero también a mí me gusta más. Entonces tenéis aquí, podéis añadir, hacer un pipe con distintas herramientas y tenéis herramientas de codificación, de traducción a Morse o lo que sea, herramientas de cifrado y también herramientas de codificación. Aquí tenéis base 64, base 32, que es una cosa parecida. Y también tenéis aquí algunos algoritmos criptográficos. Entonces, esta es una herramienta online. No me dio tiempo, pero bueno, os crearemos un hilo con un listado de herramientas con las que podéis empezar a hacer cosas. Entonces, aquí podéis probar a usar el módulo de codificación base 64 y ponéis la cadena original y veis lo que os sale. Vale, esta otra herramienta, el CyberChef, lo que os decía, también tiene un módulo para hacer eso. Esta es un poquitín más manejable, sobre todo para tareas que son exclusivamente de cifra. Y esta es un poco la idea de cómo comenzar con este primer reto. Ya veis que algunas de vuestras compañeras ya lo han completado. Esto se publicó ayer y ya hay 41 soluciones para este reto. Y ya os digo, esto es un poco la idea de todos los retos, es combinar conocimiento de una o varias áreas de la ciberseguridad con la creatividad que aportéis vosotras y con la experiencia que tengáis a base de resolver retos. Es como eh, eh, en la autoescuela que te dedicas semanas y semanas a hacer test
para pillarle la forma en la que la Dirección General de Tráfico hace las preguntas. Pues es un poco ese tipo de experiencia con la que esperamos que adquiráis en estas 3 o 4 semanas antes de la competición de junio. Y el otro reto que os quería mostrar de ejemplo es este de reversing, el C1 Jump Scare. Ya hay también varias soluciones completadas. En este caso es un reto que tiene una descripción y nos dice cómo tenemos que aportar la flag, la bandera que nos piden como comprobante de que hemos completado el reto, y tiene adjunto un fichero, ¿vale? Un archivo descargable, en este caso un ejecutable que se llama Jump Scare. Esto es un reto también muy sencillo de ingeniería inversa. En los retos de ingeniería inversa, lo primero que vamos a hacer, esto también dedicaremos un webinar a ver este tipo de tareas típicas en los retos que tienen que ver con ingeniería inversa o con análisis de ejecutables o con explotación de ejecutables. Entonces, aquí de nuevo podemos usar herramientas. Yo, por ejemplo, aquí la tengo en un terminal. Es un Linux. Me he descargado ya el ejecutable Jump Scare. Una de las primeras cosas que vamos a hacer con un fichero es ver de qué se trata. El comando file lo tenéis en Linux casi instalado de serie. Los que trabajéis con Kali Linux y al final os animáis a instalarla, bien sea en una máquina virtual o bien sea en el soporte para Linux de Windows, pues también soléis tener este comando. Entonces aquí, en el comando file, pues nos dice que es un fichero de 32 bits en formato ELF. Bueno, está enlazado estáticamente, tiene todas las librerías incrustadas. Otra cosa que podemos ver es con el comando strings, pues nos dice en ese fichero compilado etiquetas que están presentes en el propio código Maki. Entonces aquí hay una etiqueta flag, que es lo que nos dice el enunciado. Vale. Este es un ejecutable al que le pasamos un argumento con 4 bytes, con 4 letras, con 4 caracteres. Y si hemos acertado los 4 caracteres correctos, nos imprimirá el mensaje flag. Entonces, aquí estamos viendo strings que están embebidos dentro del código Maki. En concreto, el mensaje de salida. Y bueno, podríamos intentar por aquí hacer cosas. El siguiente paso, si esto no nos llevara a un camino claro, sería intentar decompilar este ejecutable. De nuevo, en Kali Linux hay herramientas para hacer la decompilación de ejecutables. Ya os digo, lo más cómodo es trabajar con Kali Linux porque ya están instaladas, con un paquete se instalan, la mayor parte de ellas ya están disponibles. Pero si no, en CyberChef tiene varios módulos, tiene módulos, lo que os decía antes, de codificación y cifrado, con algoritmo AES, DES y distintos algoritmos de cifrado. Vale, cifrados modernos y también tiene cifrados antiguos como Vigenère o el cifrador del César. Y si no me he perdido, bueno, tiene herramientas de cifrado de clave pública también. Aquí tiene la herramienta strings, que le pasamos un fichero y hace lo mismo que el comando strings. Entonces, para empezar a hacer cosas lo podríais trabajar con él. Y esta herramienta es parecida a la que os enseñé antes, pero es más compleja. En lo que ellos llaman una receta, podemos encadenar varios de estos módulos. Es simplemente, seleccionamos el módulo, lo arrastramos a la receta y lo podemos ejecutar. Dejadme un segundo, se me olvidó aquí. Y tiene distintas herramientas que se pueden combinar o se pueden usar de forma individual. En la sección de Forensics tiene un módulo que es el Detect File Type, que si lo colocamos en la receta, esta es una receta con un único paso, pero si venís aquí a Flow Control, podemos hacer alternativas, podemos combinar
varios módulos, ¿vale? Entonces aquí en Forensics, este detect file type, podemos cargar el fichero jumpscare. Como tenemos el autobake, pues todos los componentes que coloquemos en una receta se irán, es como un pipe de operandos. Entonces el detect file type nos dice que es un ejecutable en formato LF, lo que vimos antes con el comando file. Tenemos también este módulo elinfo, que lo que nos da son las cabeceras ELF. ELF es el formato de los ejecutables compilados en Linux. Entonces aquí nos da la información, es un ejecutable de 32 bits, con Little Endian y un montón de informaciones más. Aquí tenemos las distintas secciones, la sección de datos, la sección de código, la tabla de símbolos si estuviera compilado con debug. Y me lo encontré antes también. Tenemos un módulo strings que nos da lo mismo de antes. Entonces, para empezar a hacer cosas en esta herramienta, en Cyberchef, ¿vale? Si buscáis en Google Cyberchef, vais directamente al enlace, pues ya tenéis una serie de módulos sin necesidad de instalar herramientas a mayores. Entonces podéis jugar un poco con ellas. Ya os digo, al final acabaréis instalando Kali Linux o alguna distribución similar orientada a seguridad, pero para hacer estos primeros retos hay distintas herramientas online que podéis aprovechar. Este era un reto de reversing, se trata de ver qué cosas hace este programa. Entonces, una de las cosas que podemos hacer con este fichero, que también hay herramientas online para ello, es usar un decompilador. Hay decompiladores de línea de comandos para distintas plataformas, pero esta herramienta de Compiler Explorer, de nuevo el enlace, lo que tenemos aquí es una herramienta que usa distintos decompiladores de forma online y le damos un archivo, en este caso jumpscare, lo analiza y nos lo da en forma de compilada. Entonces veis aquí una representación más o menos legible de lo que está haciendo ese código máquina, ese código ejecutado. Entonces vemos aquí que hay un if que compara una cosa con otra cosa e imprime flag. Entonces, en este reto lo que tendríamos es que ver cómo es esa entrada que fuerza lo que nos pide aquí, que el programa imprima el mensaje flag, que es cuando hemos tenido éxito poniendo ese número, esa cadena mágica, y que pongamos como bandera la flag que corresponda con este formato, ¿vale? Flag, llave, llave, y aquí con la anotación que nos indica aquí. La gente que estuvo haciendo ayer, las compañeras vuestras que estuvieron haciendo ayer esta flag, sí que pusieron algunas consultas en el foro de dudas, que algunas fueron respondidas por otras compañeras. De hecho, esa es la filosofía ideal de esto, que creéis una pequeña comunidad de sufridoras del Women Hack. Entonces, la descripción del formato que se pide es un poco ambigua, entonces tenéis que interpretar exactamente lo que se está pidiendo. Vale, no quería resolver los retos al 100%, pero sí daros un poco una idea de cómo enfrentarse a esto. Ya os digo, aquellas de vosotras que hayáis hecho ya retos captura la bandera, ya estaréis un poco acostumbradas a esta forma de trabajar y a esta filosofía de cómo enfrentarse a los retos. Pero es un poco lo que os comentaba. Combinamos dos cosas. Lo que ya sabéis de ciberseguridad, de los distintos campos de la ciberseguridad, y después la experiencia y la creatividad que vosotras pongáis. ¿De acuerdo? No quería resolver los retos al 100%, pero sería un poco esa idea. Esto tiene pinta de que está codificado en base 64 porque en el enunciado no hay pistas de cómo sería la clave de cifrado o de descifrado. Entonces, realmente no es un cifrado, es una codificación en algún formato, en base 64, o podría ser otra codificación diferente. Pero con la experiencia, una vez que completéis muchos retos de estos, acabaréis viendo que este igual es un indicador muy claro de que es una codificación base 64 y es lo primero que vais a probar. Este otro reto es un reto de reversing, de ingeniería inversa. Es el otro tipo de formato de reto que tenemos. Tenemos una descripción de lo que queremos, de cómo queremos que sea la flag, la bandera,
y tiene un recurso adjunto. En este caso es un ejecutable con el que podéis trastear, y lo que vamos a hacer siempre con los ficheros que incluyen en los retos es ver qué tipo de fichero es realmente. A lo mejor tiene una extensión de imagen, pero realmente es otro tipo de fichero, y tratar de sacar cosas de su interior. La forma más sencilla es sacar cadenas y ver qué pasa, o podemos hacer análisis más sofisticados. En este caso, como sabemos que es un ejecutable y queremos encontrar una entrada que nos lleve por determinada rama del flujo de ejecución, lo que podemos hacer es compilarlo, que es una herramienta que lo hace online, y podemos ver que aquí hay unos saltos en base a determinados valores, y podemos ver esos valores como objetivo. De acuerdo, no quería resolveros los retos al 100%, pero sí dejar un poco planteado un par de ejemplos de cómo se podría enfrentar este tipo de retos. Y por mi parte, esto es un poco lo que os quería comentar. Que vierais la plataforma, que vierais que Pinta tiene un enunciado de reto sencillo, sin nada adjunto, y uno un poco más complejo, con recursos adjuntos con los que hay que hacer cosas. Y por mi parte, nada más. Y las que yo aún no hagáis, no hayáis empezado a hacer los retos, echadle un vistazo, empezad a hacer pruebas con estos retos, id viendo el ranking que tenéis y ir navegando un poco por el foro, viendo lo que han escrito vuestras compañeras y lo que hemos ido respondiendo las personas que estamos un poco al cargo del entrenamiento. Pues nada, Os recuerdo, bueno, ahora si tenéis alguna pregunta podemos dedicar unos minutos. Os recuerdo que durante esta semana los retos van a estar disponibles, ya hay bastantes de vuestras compañeras que los han completado, iremos añadiendo algunos más, y esa es un poco la dinámica de cada semana. Se irán publicando unos cuantos retos para que juguéis con ellos. Los problemas que tengáis, ponedlos en los foros, los entrenadores os iremos guiando en los foros. Si tenéis dudas concretas o, por ejemplo, queréis enviar algún tipo de captura que no queréis para no dar pistas a otras compañeras y que se pierda la ilusión del reto, lo que podéis hacer es enviarnos a uno de los entrenadores un mensaje directo desde el foro, ¿vale? En el foro tenéis la opción de crear mensajes directos. No recuerdo ahora dónde. Vale, aquí tenéis la lista de usuarios y seleccionáis un usuario y le podéis enviar un mensaje o hacer un chat online si está conectado en ese momento. Vale, entonces dedicad eso, los mensajes directos, para no exponer soluciones o cosas que no queráis que se vean, pues usáis mensajes directos. Y después las dudas generales, pues las ponéis en cada hilo del foro. Tengo pendiente de añadir este primer listado de herramientas online para que podáis jugar con ellas. La más completa es la de CyberChef, porque tiene no solo cosas de criptografía, sino también de reversing y de análisis de esteganografía y extracción de metadatos. Entonces ahí podéis hacer varias cosas. Pero bueno, os pondré estos enlaces y con estas podéis empezar a hacer algunas cosas. Y nada, os recuerdo que el plan es tener el próximo martes un webinar. En principio va a estar orientado a trucos como el que os comentaba ahora de, bueno, si es una cadena que acaba con igual, probablemente está codificado en base 64. O si es algo que aparece cifrado simétrico, ¿cómo podemos enfrentar? Entonces vamos a ver un poco eso. Repaso de conocimiento base de criptografía, esteganografía y algunos tips de cómo aplicarlo en retos de este estilo. El resto de webinars los iremos un poco adaptando en función de las necesidades que vayamos.